Distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? Está también llamada distribución gaussiana. Es la distribución continua que se utiliza más comúnmente en estadística, porque es un modelo que aproxima el valor de una variable aleatoria a una situación ideal, dependiendo de la media y la desviación típica. En esta distribución normal se puede calcular la probabilidad de que varios valores ocurran dentro de ciertos rangos o intervalos. Sin embargo, la probabilidad exacta de un valor particular dentro de una distribución continua como la distribución normal es cero. En estadística, las pruebas de normalidad se utilizan para determinar si un conjunto de datos está bien modelado por una distribución normal y para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria subyacente al conjunto de datos tenga una distribución normal. Es por ello que vamos a enlistar unas importancias en estadística de la distribución normal, las cuales se consideran las principales. La primera es que muchas variables continuas comunes en el mundo de los negocios tienen distribuciones que se asemejan estrechamente a la distribución normal. La segunda es que la distribución normal sirve para acercarse a diversas distribuciones de probabilidad discreta, como la distribución binomial y la distribución de Poisson. Y como último, la distribución normal proporciona la base para la estadística inferencial clásica por su relación con el teorema del límite central. Algunas de las propiedades teóricas que tiene la distribución normal es que tiene forma de campana, es simétrica por la probabilidad de un 50%. Su 50% central es igual a 1.33 desviaciones estándar. Tiene un rango infinito. La curva normal es asintótica al eje de las abscisas. Y cuanto mayor sea la desviación, más aplanada será la curva de densidad. ¿Qué necesitamos para representar una distribución normal? Una variable aleatoria, calcular la media, calcular la desviación típica, decidir la función que queremos representar, función de densidad de probabilidad o bien la función de distribución. Comparar las características del conjunto de datos con las propiedades de la distribución normal y elaborar un plano de probabilidad normal. Algunas de las consecuencias de la falta de normalidad. Los estimadores mínimos cuadráticos no son eficientes de mínima varianza. Los intervalos de confianza de los parámetros del modelo y los contrastes de significancia son solamente aproximados, más no exactos. Los test estadísticos expuestos requieren que la población o poblaciones de las que proceden las muestras tengan una distribución normal, no que las muestras en sí. Si las muestras se distribuyen de forma normal, se puede aceptar que así lo hacen las poblaciones de origen. En caso de que las muestras no se distribuyan de forma normal, pero se tenga certeza de que las poblaciones de origen sí lo hacen, entonces los resultados obtenidos por los contrastes paramétricos sí son válidos. El teorema del límite central permite reducir los requerimientos de normalidad cuando las muestras son suficientemente grandes. Ejemplo de distribución normal. Al tomar una muestra aleatoria, obtenemos un grupo de 476 estudiantes. Tomamos en cuenta los resultados de un examen en donde estos oscilan entre 0 y 10 puntos. A partir de esto, calculamos la media y la desviación típica. Los resultados del examen son los siguientes. Podemos observar que en la columna de resultados son las notas que obtuvieron los alumnos y la frecuencia es la cantidad de alumnos que obtuvieron estas notas. Una vez realizada la tabla, representamos los resultados del examen y las frecuencias. Si el gráfico cumple las propiedades de una distribución normal, entonces la variable resultados de examen puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal de media, que en este caso es 4.86, y una desviación típica de 2.56. Verificar si cumple las propiedades teóricas. Como podemos observar, nuestros resultados del examen es una distribución normal, ya que tiene forma de campana.
Las razones para considerar que la variable resultado del examen sigue una distribución normal. En este caso, distribución simétrica, es decir, que existe el mismo número de observaciones tanto a la derecha como a la izquierda del valor central. También que la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor, en este caso es 5. Las observaciones con más frecuencia o probabilidad están alrededor del valor central, en este caso sería 4, 5 y 6 puntos del examen. En otras palabras, las observaciones con menos frecuencia o probabilidad se encuentran lejos del valor central, como en este caso se observa a los extremos. ¿Qué es una prueba de normalidad? Los resultados de la prueba indican si usted debe rechazar o no puede rechazar la hipótesis nula de que los datos provienen de una población distribuida normalmente. Puede realizar una prueba de normalidad y producir una gráfica de probabilidad normal en el mismo análisis. La prueba de normalidad y la gráfica de probabilidad suelen ser las mejores herramientas para evaluar normalidad. A continuación veremos algunos tipos de pruebas de normalidad. Una forma menos subjetiva de explorar la normalidad y de conjunto de datos es por medio de las pruebas de normalidad. Las hipótesis para este tipo de pruebas son: la muestra proviene de una población normal o la muestra no proviene de una población normal. Los siguientes son tipos de pruebas de normalidad que pueden utilizar para evaluar la normalidad. Prueba de Shapiro-Wilk con la función. El test de Shapiro plantea la hipótesis nula que una muestra proviene de una distribución normal. Se elige un nivel de significancia, por ejemplo 0,05, y tenemos una hipótesis alternativa que sostiene que la distribución no es normal. Prueba de Anderson-Darling. Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. Si la diferencia observada es adecuadamente grande, usted rechazará la hipótesis nula de normalidad con la población. Prueba de Kramer-von Mises. La estadística, el criterio de Kramer, emplea para juzgar la bondad de una función de distribución acumulada comparada con una función de distribución empírica o para comparar dos distribuciones empíricas. También se utiliza como parte de otros algoritmos, tal como la estimación de la distancia mínima. Prueba de normalidad de Ryan-Joyner. Esta prueba evalúa la normalidad calculando la correlación entre los datos y las puntuaciones normales de los datos. Si el coeficiente de correlación se encuentra cerca de 1, es probable que la población sea normal. El estadístico de Ryan evalúa la fuerza de esta correlación. Si se encuentra por debajo del valor crítico apropiado, usted rechaza la hipótesis nula de normalidad de la población. Esta prueba es similar a la prueba de normalidad de Shapiro. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba fue comparada con la función de distribución acumulada empírica de los datos de la muestra de la distribución esperada si los datos fueran normales. Si esta diferencia observada es adecuadamente grande, la prueba rechazará la hipótesis nula de normalidad de la población. Si el valor P de esta prueba es menor que el nivel de significancia elegido, usted puede rechazar la hipótesis nula y concluir que se trata de una población no normal. Prueba de Pearson-Chi cuadrado. La prueba de Chi cuadrado, también conocida como Chi cuadrado de Pearson o prueba exacta de Fisher, es uno de los métodos utilizados para probar una hipótesis en una investigación. La prueba de Chi cuadrado es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados esperados y los observados en una o más categorías. Se trata de una prueba no paramétrica que es utilizada por los investigadores para examinar las diferencias entre variables categóricas en la misma población.
También puede utilizarse para validar o proporcionar un contexto adicional para las frecuencias observadas. La idea básica de la prueba es que se comparan los valores de los datos reales con lo que se esperaría si la hipótesis nula fuera cierta. De esta forma, se busca determinar si una diferencia entre los datos observados y los esperados se debe al azar o si se debe a una relación entre las variables que se están estudiando.